Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Versículos 14 y 15 son los que nos continuamos con la carta. Hace 8 días estudiamos el 12 y el 13. Hoy vamos a ver el 14 y el 15. Por favor, síganme con sus ojos ahí en sus Biblias, si son tan amables. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, Padre, gracias, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque nos das este gran privilegio de poder abrir tu palabra y, Señor, y anunciar tus verdades, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a entender esto que tú has dejado escrito con la inspiración tuya, mi Dios, para la edificación de tu iglesia, para la unidad de tu iglesia, para el cuidado de tu iglesia. Señor, ayúdame, por favor, te lo ruego, mi Dios. Te suplico que me ayudes. Ayuda a mis hermanos con el entendimiento y con el corazón humilde para recibir, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, es una bendición continuar con este estudio. Lo he leído y me llamaba mucho la atención estas exhortaciones finales que hace Pablo, porque así le llama el epígrafe de sus Biblias en Reina Valera. Y me llamaba mucho la atención porque cada palabra, cada versículo que está ahí, es como cuando yo lo comparaba y se me venía a la mente una pastillita de menta que me han dado, que es una pequeñitita, así muy pequeñita, pero te la comes y te inunda de que está muy potente. Yo lo comparaba de esa manera porque cada cosa, cada palabra que vamos a ver hoy y que hemos estado viendo tiene un gran impacto, una profundidad en lo que el Señor quiere que entendamos, quiere que veamos, quiere que aprendamos. Yo estoy seguro que muchos ya han leído la carta de Tesalonicenses y estoy seguro que a lo mejor algunos la enseñaron o ya han investigado, pero yo creo que Dios siempre nos viene como que a recordar, a confirmar y a alinear nuestra vida y nuestro corazón con su palabra, porque muchas veces el camino del cristiano así es: vamos para arriba y de momento vamos hacia abajo, y de momento llega la palabra de Dios y nos vuelve a levantar y nos dice: no, tienes que alinearte hacia donde vas, no pierdas el rumbo, no pierdas tus ojos, pon tus ojos en mí, dice el Señor. Necesitas alimentarte de mí para poder volver a retomar esa dirección. Y cuando estudiamos hace 8 días los versículos 12 y 13 y vimos que la salud de una congregación y de un hogar depende directamente de reconocer y de estimar el diseño de la autoridad que Dios estableció para ambas situaciones. Aprendimos cómo el peso del carácter pastoral a través de 3 verbos, ¿se acuerdan? Trabajar, ¿sí? Guiar y la corrección. Vimos las palabras, el significado de esas 3 palabras. Vimos qué tan profundo es ese trabajo, qué impacto tan fuerte tiene en los que Él llama y los que deciden caminar en Él en obediencia. Pero también, y aquí es donde hago el paréntesis porque no se me olvidó, van a decir: ese pastor es bien frío, ¿y nosotros qué onda? Porque estoy refiriéndome a los papás y a los hombres. Porque hace 8 días me permití hacer una extensión de los principios de esto, de los pastores de iglesia a los pastores de hogar. Y esas 3 funciones, por así decirlo, verbos que lleva a cabo el pastor que nos dice esta carta de Tesalonicenses, lo trasladamos hacia el hogar, como el pastor del hogar trabaja arduamente. Él es el encargado de llevar el alimento, de estar sustentando, de estar vigilando.
Él es el encargado de amonestar. Y acuérdate la palabra amonestar, nocio, que es poner en mente. El encargado de decirle a la esposa y al hijo: ¿sabes qué? No es por ahí, hijo. No es por ahí, esposa. Creo que estamos mal. Creo que estás mal. Creo que tenemos que hacer esto. Él es el encargado de corregir, de decir hacia dónde tienes que ir. Pero recuerda el principio, y lo acordamos, Esdras 7:10. Esdras estudiaba la palabra de Dios, Esdras vivía la palabra de Dios y Esdras la enseñaba la palabra de Dios. Por lo tanto, ese principio aplica a los pastores de hogar y a los pastores de iglesia. Esa es la manera en que nosotros podemos guiar, pero no me estoy desviando. Lo que quiero hacer hoy es un reconocimiento y una honra a quien merece honra, que son los padres. Los padres también merecen honra. Jesús dice: honren a sus padres y a sus madres. Y los padres merecen honra. La pregunta que yo puse aquí en mi estudio era: mamá, ¿hiciste tu tarea con tu esposo? Hijos, ¿hicieron su tarea con su papá? ¿Cuál era la tarea? Reconocerlos, agradecerles, decirles que su trabajo no es en vano, que su esfuerzo no es en vano, que tu sudor, que tu resistencia, que tu ida donde vas a trabajar, en las condiciones en que estás, que por cómo vas y en la búsqueda de mi sostenimiento, no es en vano, papá. No es en vano lo que tú estás haciendo, no es en vano que tú vivas la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, papá, como si yo fuera hijo. Tus caídas, yo he visto cómo el Señor te levanta. Y he visto que tú has sido valiente y esforzado y que te has decidido a no quedarte ahí aplastado, a quedarte ahí. Al contrario, has decidido salir, y eso me ha enseñado mucho, porque esa es la manera en que me has guiado. Y que tus palabras de corrección, papá, esposo, a veces no me gustan, a veces me irritan, pero Dios me ha mostrado que tienes razón, porque tú tienes esa función de ser esa lumbrera, de ser eso, ese atalaya en la casa. Por eso hoy hago este paréntesis, porque quiero que se pongan de pie los padres de familia. Ponte de pie, por favor. Quiero reconocerlos delante de Dios por su esfuerzo que hacen, varones. Nadie es perfecto. No nos escudamos en eso para decir: pues por eso fallo, por eso no soy. No. El hecho de que estés aquí, varón, el hecho de que estés aquí, la palabra no sale vacía. Y tus errores, tus caídas o tus debilidades, Dios las conoce. Acude al trono de la gracia. Tenemos una gran tarea: que la generación que viene tras de nosotros no se olvide quién es nuestro Dios. Que la generación de nuestros hijos y de sus hijos siempre recuerden el ejemplo que les dimos. Que no nos acobardamos, que no nos achicamos, que no le huimos, que siempre dijimos: sí se puede con Dios. Y tomé como estandarte, tú como varón, piénsalo, tomé como estandarte Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, estudia de día y de noche esta palabra, para que tus días te vayan bien. Y yo los quiero bendecir, varones, padres, y como iglesia los reconocemos. Ahora tú que estás ahí, familia de cada esposo, pon tus manos sobre ellos, abrázalo y vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que los sustente. Y si a mi hermano ahorita no está su esposa, ahí acérquense con ellos. Iglesia, oremos por ellos, oremos con toda sinceridad, abrácenlo. No es fácil ser padre en estos tiempos, no es fácil, nunca ha sido fácil, es una tarea difícil. Es una tarea difícil, pero que necesita de un trabajo de todo el equipo. Si tú estás aquí y tu papá no está, ¿sabes? En este momento, dile a Dios y dale gracias a Dios por él. La palabra de Dios dice: honren a sus padres, no como sean, honren a sus padres, honrenlos. Aquí veo a mi hermano solo, acérquense a él, acérquense y pónganle manos, por favor. Pásenle con sus papás, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos varones. Gracias, Señor, por estos pastores de hogar, Señor.
Gracias, Señor, porque tú estás edificando sus vidas, sus corazones. Tú los estás moldeando, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es mejor quebrarnos en tus manos que fuera de tus manos. Y muchas veces, Señor, nos sucede esto, Padre. A veces sentimos que es fuerte lo que recibimos, Padre, pero es mejor quebrarnos en tus manos que fuera de ellas. Haznos, Padre, a tu manera, a tu propósito. Forma en ellos, Señor, en estos varones, Padre, ese varón que tú deseas de cada hogar. Ese hombre que lucha, ese hombre que entiende, ese hombre que ama. Señor, hazles y dales un corazón de león, pero de león de Judá. Dales ese corazón, Señor. Enciende en ellos ese corazón. Enciende en ellos, Padre, el perdón, la tolerancia, el amor, la paciencia. Enciende en ellos, Señor, el nunca el abandonar, Padre, el camino, el nunca regresar, el nunca volver atrás. Señor, dales el corazón del león de Judá. Te lo pido. Y yo los pongo en tu nombre y los bendigo desde aquí, Padre, y con su familia y con la iglesia. Y te damos gracias a ti por sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por sus papás. Fuerte, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Continuamos, ¿verdad? Es parte de una enseñanza. Reconocer a los pastores, y en este caso a los pastores del hogar. Pero fíjense, Pablo en los versículos 14 y 15 nos va a dar una radiografía cruda de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vemos que el apóstol Pablo desde el versículo 12 empieza con ruegos? Y se los dije hace 8 días. Ese ruego es en el sentido de familiar. Te lo ruego, hijo, te lo ruego. Es un ruego de súplica porque es beneficioso para ti, en pocas palabras. Pero Pablo sabía algo, porque en el ruego que él hace para el reconocimiento del liderazgo pastoral hacia la iglesia, sabía que hay situaciones en la iglesia propias de una iglesia en crecimiento, que no todo es miel sobre hojuelas, que no todo es vamos para allá y todos vamos para allá. No, siempre hay resistencia, siempre hay pensamientos distintos, siempre hay cambios de humor, de personalidad, pero debe de haber un solo sentir, que es Cristo. Pablo sabía, y el trasfondo de la carta descubre una verdad incómoda, que es en la iglesia de Tesalónica había un grupo de congregantes que había caído en una terrible ociosidad. Escucha. Pero nos muestra la historia dos situaciones por las cuales habían caído en esa distorsión, en ese error, en esa manera de quedarse quietos sin hacer nada, en ociosidad. El primer punto es porque malinterpretaron la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban que como ya venía Cristo, dice, pues qué caso tiene que trabaje. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sirvo en la iglesia? Si ya viene Cristo. O sea, ya no tenía caso ya sembrar la tierra, abrir el negocio, salir a trabajar. Decían, si ya viene el Señor, ¿para qué me desgasto? Y la segunda, escucha, esto es impactante, es cultural. En ese entonces la cultura tenía un concepto de clientismo. ¿Qué era el clientismo? Era ser como que te buscabas un patrón, un proveedor en el cual te supliera todo, pero que tú lo estuvieras adulando, ¿no? Que tú le estuvieras, no, qué grande eres, no, que tú eres mal. Y ahí estabas, vivían de esa manera de que el patrón pudiera darles algo, ¿no? Se llamaba clientismo. Y esos hermanos pues estaban en esa beneficencia, así como diciendo, no, pues yo ahí a lo que me dé, yo con eso ya salgo del día, ya salí del día, ¿no? La consecuencia de esto, hermanos, generó una terrible ociosidad en la iglesia. Y esto se veía en un impacto que daba el reflejo espiritualmente y congregacionalmente.
Fíjate lo que dice Salomón acerca del ocio. Proverbio 16, 27 en traducción del lenguaje actual. Escucha lo que dice Salomón. El ocioso es el taller del diablo. Sus labios son un fuego que todo lo destruye. Proverbios 16, 27. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. Perdón. Cuando un creyente se deja caer en la ociosidad, es el taller especialista del diablo. Ahí empieza a maquinar cosas. Cuando estás en ociosidad, cuando no tienes ocupación, híjole, decía mi papá, madre de todas las desgracias, la ociosidad. Y de verdad, cuando sucede eso, al no tener su energía enfocada, ¿sabes lo que pasa y lo que se ve reflejado en el contexto de lo que se tiene que decir de la iglesia? Se vuelven en jueces de pasillo, críticos. Todo empiezan a ver, todo empiezan a criticar, empiezan a murmurar. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para lo esencial, para el propósito que fue llamado, para el propósito que fue hecho. Por eso Pablo en segunda de Tesalonicenses 3:11 les tuvo que decir, ya lo vamos a estudiar después, porque oímos que algunos de entre vosotros andaban como hermanos desordenadamente. Esa es la palabra de ocioso. Ahorita lo vamos a estudiar en griego. No trabajando en qué, en nada, sino que entrometiéndose en lo ajeno. ¿Sabes qué significa la palabra entremeterse? En griego significa andar revoloteando de forma ociosa de las cosas de otro, husmeando y sembrando chismes. Pablo identifica esta parte y por eso es que si tú te das cuenta el contexto de lo que dijimos en los versos 12 y 13 era de que reconocieran a los pastores porque sabía que había una situación de fricción, había situación donde los hermanos estaban cayendo en esto, en chismes, en rumores, en críticas, en juzgar. Frente a esta realidad, pues Pablo enseña cómo es el cuidado de la iglesia, que no es un trabajo, escuchar iglesia, no es un trabajo exclusivo de los pastores. No, tú no puedes sentarte ahí en tu silla y decir, ay, a que el pastor resuelva el chisme. No, que el pastor atienda al flojo ese que no quiere trabajar. No, ahorita vas a ver que no. Por eso los dice que nosotros nos saludáramos. Esta es la iglesia, hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. Hombre con hombre se aguza. Y es la manera en que crecemos. Es la manera en que pulimos. ¿Cómo vamos a amar? Qué padre es amar al que es fácil de amar. Pero al difícil, al que se opone, al que le dices, oye, ahorita presta atención a esto y no siempre. No, es difícil. Pero hay que pasar hacia allá, hermanos. Así es que el apóstol Pablo da una orden colectiva, congregacional. Y vamos a empezar a ver esto, hermanos. Porque mira, pero antes de esto, antes de empezar a desglosar, yo quiero que abramos bien los ojos espirituales. Porque hay un detalle muy importante. Algo que yo he aprendido, que cuando ves una palabra repetida en varias veces en el pasaje que estás estudiando, es como que ay, te está diciendo algo, ahí hay algo ahí. Y si tú revisas, te lo voy a dejar de tarea minuciosamente en tu casa, desde el versículo 12 que vimos hace 8 días hasta el versículo 28, que es el final de este capítulo 5, vas a descubrir que en esos versículos, 17 versículos creo que son, Pablo repite la palabra hermanos varias veces. Descúbrelo tú. Y te vas a dar cuenta que precisamente habla del congreso, del contexto congregacional, del contexto iglesia, del contexto hermandad, del contexto en proteger, del contexto de involucrarte, del contexto en que si te enteraste de que mi hermano Eric padeció algo, preocúpate por él y llegas y le dices, Eric, voy a estar orando por ti, porque eres parte de mi cuerpo, porque me interesas. Y no lo hago de manera de labios para afuera, lo hago totalmente convencido. Lo hago porque mi naturaleza nueva es lo que me ha hecho entender. Es la renovación de mi mente. Es lo que Cristo me hace, una nueva criatura. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Así es que con esto vemos que en esto pues podemos descartar de inmediatamente que no existen cristianos solitarios.
Este pasaje va con toda la fuerza en una sola dirección. ¿Sabes cuál es? Que resalta la importancia trascendental de lo que es la iglesia. De lo que es la iglesia. Pertenecer a una iglesia, hermanos, no es nada más venir a sentarme el domingo y salir corriendo. No es venir a ver un estandopero, porque muchas veces hoy es lo que hay. En lugar de pastores son estandoperos. Sí, lo entiendes, ¿verdad? Sí, sé que lo sabes. Y eso es lo que hay. No, hermanos, es venir a sentarme, a escuchar la palabra de Dios, a que el Espíritu Santo me convenza y que el Espíritu Santo sea Él mismo el que me haga ver mis errores y que yo pueda reaccionar y pueda poner mi intención hacia ese cambio y hacer cambios. Y cuando tú haces eso, ¿qué crees? Avanzas, maduras, sales de tu línea que estabas ahí estancado. Así es que no podemos ser indiferentes, hermanos. Dios nos llamó a involucrarnos en los procesos de otros, no a meternos en chismes, no a andar ahí de chismosos, no, sino que simplemente mi nueva naturaleza, vuelvo a decir, me hace ser sensible de las necesidades. Pregunta, ¿sí o no hoy te conmueven muchas cosas que antes no te conmovían? Me refiero cuando te enteras de algún hermano de algo, de una enfermedad, de una situación de crisis económica, de rebeldía, y tú dices, no, vamos a estar orando. Miren, de verdad, a mí me da mucho gusto recibir en la oficina cuando nos hablan a mí y a mi esposa, decir, pastor, es que traigo una carga sobre un hermano, me duele mucho y he estado orando. Y sabes, nos gozamos porque eso es parte y es evidencia real de un amor genuino, de un cambio. ¿Por qué es eso, hermanos? Vamos a responder muchas cosas hoy a través de lo que Dios nos da, de cómo debemos cuidarnos unos a otros para mantener una salud en la iglesia. Porque es necesario, hermanos. Es esto, miren, vamos a entrar para que Dios mismo sea el que nos confirme. ¿Sale? Vamos a ver el versículo 14, por favor, del capítulo 5, primera de Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Ahí, amonestando a los ociosos, primer punto. Quiero que vamos a dimensionar esto para poder más o menos tener una idea de lo que Pablo estaba escribiendo y que pedía que esta carta se leyera en la iglesia y qué es lo que entendían. Porque necesitamos verlo y dimensionar qué tan impactante es esto. Cuando Pablo habla de ociosos, la Nueva Traducción Viviente dice que amonesten a los que viven de manera irresponsable. Palabra de Dios para todo dice que amonesten a los que no quieren trabajar. La Nueva Versión Internacional dice que amonesten a los holgazanes. La Nueva Biblia de las Américas dice que amonesten a los indisciplinados. Digo, porque si alguien dice, no, yo no soy ocioso, bueno, pues como que por ahí podemos ver más o menos de cómo ando, ¿no? Pero qué impacto, porque hermanos, esto es impactante. Imagínate las versiones: holgazanes, irresponsables, indisciplinados, los que no quieren trabajar. Eso es lo que significa, pero en el griego original, ociosos es atatkos, con A-T-A-K-T-O-S. Ilustraba esto que se usaba en el ejército romano para describir a un soldado que rompía la fila, que no quería más estar con ellos, que abandonaba su puesto y que decía, estoy cansado, estoy harto y me voy. Atatkos, o sea, eso es no querer trabajar, eso es ser ocioso, eso es ser indisciplinado y eso es todo lo que vimos. Esa palabra griega era algo que entendían los de Tesalónica y que sabían que se refería a alguien negligente, que desertaba de su puesto de guardia dejando la línea de defensa desprotegida. Esa es la figura que ponía Pablo en la mente de los de Tesalónica. Pero cuando aplicamos esto estrictamente al contexto histórico de la iglesia, de lo que estaba pasando ahí, descubrimos que el apóstol Pablo no estaba usando esta metáfora espiritual abstracta. Se refería directamente a aquellos que no querían trabajar, que estaban de ociosos, que no querían comprometerse ni con su casa ni con la iglesia.
Aquellos hermanos que usando el entendimiento de la teología se excusaban en que decían, pues ya viene el Señor Jesús, entonces ¿de qué sirve que me esté matando tales horas? ¿De qué sirve que esté trabajando en el sol? ¿De qué sirve que vaya yo y siembre? Si ya viene el Señor Jesús, mejor me quedo aquí en mi casa y aquí estoy. No, hermanos, el perezoso rompe la fila del avance de su hogar, de su iglesia, y desprotege el perímetro espiritual. La Biblia condena la ociosidad de manera tajante. Mira, lo dice Salomón otra vez, Proverbio 19:15 ahora. Fíjate cómo lo dice acerca del ocioso, acerca de la pereza. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente, ¿qué dice? Padecerá hambre. Y aquí, hermanos, pues vemos cómo es Dios, cómo nos habla en diferentes sentidos y en diferentes direcciones. Quiero que entiendas, Pablo está hablándose y se está refiriendo a la iglesia, de aquellos que estaban provocando cosas en la iglesia, que estaban desequilibrando la paz de la iglesia. ¿Por qué digo la paz? Porque si recuerdas el versículo 13, dice y termina con la frase, está todos en paz. Y no podemos olvidarnos de ese contexto. Tened paz entre vosotros. No podemos olvidarnos de eso. No había esa situación por completa paz. ¿Por qué? Porque no había reconocimiento del liderazgo pastoral. No había honra, no había respeto, no había amor. Que eso ya lo vimos hace 8 días y lo entendimos. ¿Por qué? Porque había gente que estaba ociosa, que estaba perdiendo el tiempo, que no hacía nada. Hermanos, el ocioso destruye su propia vida. El ocioso, hermanos, destruye lo que está a su alrededor. Pablo les dice muy claro cuál es el remedio para esos ociosos. ¿Sabes cuál es el remedio? Dice Pablo ahí en el versículo que estamos viendo, en el 14, amonéstalos, amonéstalos. Y esa palabra amonéstalos ya lo vimos en hace 8 días, que en griego, nauteo. ¿Qué es lo que quiere decir nauteo? Poner en mente, poner en su mente. ¿Cómo puedo yo amonestar a un ocioso, a un chismoso, a alguien que está murmurando, a alguien que está provocando división, a alguien que está provocando un daño y que no se da cuenta? Le pongo en la mente la palabra de Dios y le empiezas a decir, mira, a Dios no le agrada esto. Lo que tú estás haciendo es grave, es una situación difícil. Estás provocando una división en la iglesia, no estás respetando principalmente está hablando del cuerpo del liderazgo, no estás respetando al pastor, no estás respetando al cuerpo de Cristo, no estás respetando a la iglesia, y lo que puedes provocar es una diserción fuerte y va sobre ti lo que tú estás haciendo. ¿Estás consciente de eso? No, es que pastor, yo es que esto, no, ese es notio. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí se entiende? Hay que ponerles en mente, porque muchas veces actuamos por impulso, actuamos por emoción, muchos, y eso es la gran mayoría. Somos impulsivos, somos reactivos, o sea, no nos damos esa pausa que Dios nos pide ante todo. Acuérdense, Nehemías 4, cuando Nehemías se enfrenta cuando tiene la conversación con el rey, y Nehemías se entera de que Jerusalén está tomada, está sitiada, y le dice el rey, te veo tu cara desfigurada, estás muy triste, ¿qué tienes? Dime lo que quieras, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice el versículo 2, dice que Nehemías oró al Señor. Y sabes una cosa, yo te quiero decir algo, eso es algo que tú y yo tenemos que entender. A veces nos dejamos llevar por impulsos, por emociones, y no nos damos cuenta que hemos estado en tiempos de ociosidad, perdiendo el tiempo en otras cosas vanas y no en lo que tenemos que estar. Pablo sabía esto perfectamente, y yo quiero decirte algo como pastor, te lo quiero decir de la manera más pastoral posible. No hay tiempo de ociosidad en esta pequeña iglesia, no hay tiempo. Si tú te sientes en tiempo de ociosidad, acércate, hermano. Hay mucha necesidad en el área de multimedia, en el área de la consola, en el área de fotografías. Hay mucha necesidad, ¿sabes? En los sugieres. Te digo algo, iglesia, con todo el amor pastoral, para que contemples a tus hermanos de allá afuera que están, ¿a cuántos grados estamos allá afuera? ¿Sí sabes que se han estado robando baterías de los carros?
Y ahí están nuestros hermanos haciendo los rondines. No hay tiempo de ociosidad. No hay tiempo para estar viendo qué está mal, qué está bien, qué no. No, lo que tenemos que hacer es manos a la obra. Aquí están mis manos, Señor, aquí está mi vida, ya me has llamado. ¿Qué tengo que hacer? Venir a ser formado en el servicio. Esto es parte de esencial. ¿Cómo quito la ociosidad? Ocupándome y en las cosas del Señor. Porque esto es la crítica hacia la iglesia. Hay mucha necesidad. Las maestras de iglesia infantil, yo te lo pido y te lo doy como consejo pastoral también. Agradéceles a las hermanas maestras su trabajo. También es arduo, también es cansado, también es una entrega total. Tus hijos no están siendo entretenidos. Te digo algo, mi esposa y las maestras que se reúnen cada 15 días los martes están preparando clases especiales para tus hijos especiales. Tenemos en cuenta todo. El amor del Señor está en que esta iglesia crezca en el amor. Pero hay cosas que necesitamos valorar, estimar y decir, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar. Antes de que la ociosidad llegue a mi mente, antes de que la crítica y el juicio y la murmuración me penetre, ¿sabes qué? Necesito poner manos a la obra para saber que a 46 grados allá afuera no es fácil, por amor a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Creo que quedó muy claro, ¿verdad? Porque, ¿saben? Hace años me pasó algo muy similar. Hace muchos años cuando iniciaba. Y me decía, no es de aquí, ya no está aquí, te estoy hablando hace casi 8 años. Me decía, voy a decir hermanito, no era hermanito, pero me decía, es que ¿sabes qué, pastor? A mí me gusta hasta atrás para estar viendo todo. Le digo, fíjate qué buena onda, ¿no? Sí. Y mi esposa ya empezaba, ¿no? Mi esposa decía, ¿ya viste cómo se sienta? Hasta los pies pone así hasta adelante. Miren, fue muy difícil, fue un trato que yo luego entendí con el Señor hacia mi persona, que Dios estaba puliendo mi carácter, mi paciencia, ahorita vamos para allá, y mi amor. En ese entonces escuché esto que quiero que escuches, una historia, y me cayó mucho en mente esto. Cuenta la historia que en una congregación había una hermanita que muy seguido buscaba al pastor en su oficina y cada vez que se sentaba frente a él, el guión era el mismo. Venía a decirle todo lo que veía mal en la iglesia y en la vida de los hermanos. Pastor, ¿ya vio que fulano no saluda? Pastor, ¿ya vio cómo se viste la hermana? Pastor, ¿ya vio cómo contesta el teléfono en plena reunión? Ella tenía un radar agudo para todos los errores ajenos. El pastor, con mucha sabiduría y paciencia, la escuchó un día y le dijo, hermana, entiendo su preocupación, pero quiero pedirle un favor muy especial. Para el próximo domingo necesito que venga al servicio, pero durante toda la predicación usted va a tener en su mano un vaso lleno de agua, colmado hasta el tope, y su única tarea, le voy a encargar esto, es muy importante. Sí, pastor, sí. Su única tarea va a ser cuidar que el vaso no se riegue y escuchar la predicación. Sí, pastor, cuente conmigo. Llegó el domingo, comenzó el servicio y la predicación, y la hermana estuvo sentada en su banca con los ojos fijos en el vaso, sosteniéndolo con ambas manos, tensa, midiendo cada movimiento de su respiración para que el agua no se desbordara. Al terminar la reunión, el pastor se acercó y le preguntó, hermana, felicidades. Veo que no se derramó el vaso. Sí, pastor. Ahora dígame, hermana, ¿qué vio de malo en los hermanos? ¿Quién no saludó? ¿Quién falló hoy? Y la hermana lo miró con asombro y le dijo, ay, pastor, pues no vi absolutamente nada de lo que sucedió a mi alrededor porque estaba demasiado ocupada cuidando que no se cayera el agua. ¿Sabes cuál es la conclusión de esto? Contundente. Es que muchos tienen las manos vacías, no tienen sosteniendo el vaso de su santidad. Están desocupadas.
Y claro, hay tiempo para todo, menos para lo esencial. Por eso, cuando tú estés verdaderamente ocupado cuidando lo que Dios te ha dado, tu santidad, el amor por tu iglesia, no vas a ver los errores, no vas a ver quién saludó, quién no saludó, no vas a ver quién habla, quién no habla, no vas a ver quién está en el Insta, en el Facebook, en el Mundial, en el servicio. Vas a estar atento a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien callados. Vamos al segundo punto, ¿les parece? Porque necesito apurarme. Versículo 14. Y que alientes a los de poco ánimo, dice. Escucha, hermano. Mientras al ocioso se le confronta con firmeza militar, el Espíritu Santo nos muestra que el cuidado de la iglesia requiere discernimiento y una madurez espiritual muy, aguda, porque no todos están en la misma condición. Escucha, porque tratar a un herido como si fuera un ocioso es un error fatal. Para entender quién se refiere Pablo aquí, vamos a volver a hacer el mismo ejercicio con la palabra anterior. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice: animen a los tímidos. Palabra de Dios para todo dice: ayuden a los que no tienen, a los que tienen miedo. La Nueva Versión Internacional dice: consuelen a los desanimados. Nueva Biblia de las Américas dice: alienten a los de poco ánimo. Dios habla hoy, dice: animen a los deprimidos. Ahora, me detengo un poco porque estos tres conceptos o verbos que vamos a ver hoy, o tres aspectos de la iglesia, yo estoy seguro, y así lo digo, pues claro, nuestro Dios es sabio. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y son tres puntos que estoy seguro que en la iglesia universal es como que la debilidad que más puedes identificar: el ocioso, el débil, y ahorita vamos a ver el tercero. Como que Dios nos está diciendo: mira, cuando atiendan estas cosas, la iglesia va a avanzar, pero es, acuérdate, trabajo de todos, comunitario, no solo del pastor. Qué hermosa inspiración del Espíritu Santo. Tímidos, los que tienen miedo, los desanimados, los deprimidos. La palabra griega en original es una palabra compuesta, dos términos: oligos, que significa pequeño o escaso, y suke, que significa alma o espíritu. Por lo tanto, significa los de alma pequeña, los de espíritu encogido. ¿Quiénes son estos? No son flojos ni rebeldes. Son ovejas que han sido fuertemente golpeadas por la crisis de la vida, por cualquier situación, que la que tú quieras: económica, espiritual, abusos espirituales, ¿sí? Familiar, personal. Hay muchas cosas que engloba Dios y que nos conoce, que muchos se encuentran en ese punto. Es un hermano que está en una depresión profunda, que ha sido abrumado quizás por un diagnóstico médico, que le tiene pánico a la crisis financiera, que siente que ya no puede, que sus fuerzas se agotaron debido al abuso, a lo que sucedió, a su experiencia de vida. Y está agotado, está encogido, se ha hecho pequeñito, tiene miedo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo atiendes a ellos? Que alientes a los de poco ánimo. Escucha, hermanos, a estos hermanos no se les amonesta, no se les da el regaño legalista, sino que le gritas, porque si le gritas a un herido del campo de batalla, lo acabas. Tienes que ser sabio. Por eso les dije, tienes que tener discernimiento ahí agudo, pedirle al Señor. En el griego, alentar significa literalmente: escucha por favor, esto está hermoso. ¿Sabes qué significa en el griego? Literalmente significa acercarte para hablarle al oído. ¿Qué te quiere decir eso, hermano? ¿Qué te quiere decir eso? Pues claro que es ternura, es consolar, es susurrar palabras de gracia al corazón del que sufre. Es cumplir con lo que dice Isaías 35:3: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles.
Y aquí me detengo para hacer un paréntesis, porque quiero hacer algo importante para que tome impacto en nuestro corazón y que aprendamos a atender algunos casos. Y yo lo he visto, porque tenemos estos casos de situaciones débiles en los pequeñitos. Debemos de dimensionar qué significa alentar al desanimado. Quiero ponerles este ejemplo muy gráfico, muy real. Piensa por un momento, en un instante, en un niño pequeño, pequeñito, que está atravesando por una crisis emocional espantosa, que está profundamente triste, que tiene el alma rota y deshecha. ¿Sabes por qué? Porque en su casa las cosas se están destruyendo, sus padres se están divorciando, hay gritos a todas horas, hay maltrato, hay violencia, hay abandono, ¿sabes lo que se llama? A mí me da mucha tristeza este concepto. Cuando alguien es huérfano de un padre presente. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí se entiende o no? Ese niño llega a la iglesia con los ojos hinchados de llorar, con el pánico en el pecho, con un espíritu completamente encogido, triste, con el alma pequeña, chiquita, así agachado. Pregunta, iglesia, ¿cómo vas a atender a ese pequeñito? Pregunta, ¿cómo lo vas a atender? ¿Te vas a sentar a su lado para darle una clase magistral de teología sistemática? ¿Le vas a recitar de forma fría los decretos soberanos de Dios, a explicarle las profundidades bíblicas de por qué el pecado entró al mundo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso sería una crueldad. Eso es ser insensible. Para ayudar al niño que tiene un alma pequeñita por ese dolor, tú tienes que hacerte exactamente como él. Reducirte a él. Acuérdate del ejemplo que pone el Señor Jesús en Mateo 18. Cuando le llama a un niño y lo pone, que le están preguntando quién es el mayor, y lo pone en medio de ellos para que pudieran entender que tenían que hacerse como niño. Y tú y yo tenemos que entender que cuando un niño está sufriendo, tú no puedes de esa manera hacerle entender, como te dije anteriormente. Lo que tienes que hacer es ponerte a su nivel, bajarte, abrazarlo, hablarle al oído como dice la palabra y decirle, ¿sabes? Aquí estás a salvo, Dios te ama, Dios te va a ayudar, hijo, no estás solo, vamos a orar, ven, quiero decirte que, y empiezas, pero eso es ser sensible, eso es lo que Dios nos está diciendo, eso es la manera en que nosotros podemos ayudar, y es la misma manera que nosotros podemos entender, hermanos, de que animar al que tiene miedo, consolar al desanimado, alentar al de poco ánimo. Cuando tú entiendes eso y cuando tú tienes esa percepción, cuando tienes ese discernimiento de algún hermano que está en esa situación, lo que tienes que hacer, hermano, ánimo. No es lo mismo que un niño, ¿verdad? Un hermano maduro. Pero todos podemos caer en una situación así. Ahí está Elías, su depresión, quítame la vida. Ahí está David. Ahí está Job. Todos podemos caer en un proceso de esos, pero para eso estamos la iglesia, para que nosotros, como nos los dice la palabra, háblale al oído, acércate a él, quiere decir, acércate, ponle el brazo y dile, hermano, te tengo en oración, fíjate, hermano, ánimo, levántate, aquí estás a salvo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Eso es lo que le podemos decir, eso es la palabra griega, es entender su dolor, validar su miedo y sostenerlo en su fragilidad. Eso es ser empático, hermanos. Pero hoy la iglesia como que no se ha vuelto empática. Somos muy juiciosa y fácil de señalar. Y si vemos que un hermano se encuentra en una situación, quizás por posiblemente que no tiene trabajo y quizás está deprimido y está agachado, es su pecado que lo tiene así. Luego, ay, amigo de Job, ¿verdad? Él se lo buscó. ¿Te das cuenta lo que quiere Dios? Que seamos como Jesús. Entendamos. Claro, ahorita voy a dar el equilibrio porque tranquilos.
Cuidar a la iglesia es aprender a identificar al hermano, a la hermana que viene los domingos con la cabeza baja, con el alma hecha pedazos, por un divorcio, por la muerte de un hijo, por la quiebra del negocio o por la depresión que él traiga. Tenemos que cuidar al hermano, tenemos que ser empáticos, tenemos que atender cada situación, hermanos. Algunos son más resistentes, algunos son unos robles espiritualmente y sostienen y dices, wow, qué tremendo. Pero hay un momento en que se van a quebrar, hay un momento en que ya, y en ese momento está el hermano que te dice, ¿sabes qué? Ánimo, sí se puede, hermano. Cuidar a la iglesia no es venir a juzgar su falta de fe, es tener la sensibilidad del Espíritu Santo para bajarte de tu pedestal de madurez espiritual, sentarte a su lado en su dolor, no atosigarlo con discursos religiosos, sino abrazar su alma pequeña con el amor tangible y las promesas eternas de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, pues nos lleva al tercer grupo de personas que necesitan nuestro cuidado: sosteniendo a los débiles. Versículo 14, tercera parte. Que sostengas a los débiles, que seas pacientes para con todos. Fíjate, hermanos, para que tengamos una armonía y congruencia en el estudio de esta palabra, no debemos de quedarnos con una idea superficial. Quiero que vayamos a las versiones otra vez. Nueva Traducción Viviente dice, ayuden a los débiles. Palabra de Dios para todo dice, ayuden a los que son débiles en la fe. Nueva Versión Internacional dice, apoyen a los débiles. Nueva Biblia de las Américas dice, sostengan a los débiles. Dios habla hoy, dice, ayuden a los débiles. Está muy congruente todo esto, ¿verdad? Ayuden a los débiles. Hermanos, las versiones nos dan un panorama espiritual más abierto, más entendible, perdón. Pero la palabra griega habla de una falta de fuerza y tiene dos aspectos fundamentales en los que se enfoca: físicamente, es decir, a los enfermos, y a los débiles espirituales. Estos últimos no son los flojos, irresponsables, ni los deprimidos, ni los asustados. Los débiles espirituales son aquellos hermanos que son sumamente propensos a caer, los que caen en la tentación, los que ceden, los que tropiezan, que tienen una conciencia legalista muy tierna y frágil, que se ofenden con facilidad. Son cristianos inmaduros que aún no saben sostenerse firmes sobre sus propios pies espirituales. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos con ellos? Que los sostengas. ¿Qué es la palabra en griego? Es algo que me encanta, es una palabra muy hermosa que significa literalmente aférrate firmemente a alguien. Es decir, ponerse debajo de él para sostener su peso. Evitar que colapse. No llegues a aplastarlo, a matarlo. Levántalo sabiamente. No es mirar al hermano que cayó, que tropieza y decir desde tu pedestal de orgullo, qué bárbaro, otra vez el mismo pecado. No, pues le das en la torre. Ya te lo había advertido, te lo dije. No, hermanos, dense cuenta lo que pide Dios: sostenerlo. Y entiende el griego, es ponerte tú como carga, o sea, que él se apoye en ti. Es eso, que se apoye en ti. Es cumplir lo que Pablo dijo en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sé lo que habla Romanos 15:1 acerca de las comidas y todo, pero el principio es el mismo: sostener al débil, soportar. Escucha, no es tolerar de mala gana, es cargar el peso ajeno. No es decir, otra vez la hermanita con el mismo. Hermanos, yo tengo una hermanita que no conozco y no es de esta iglesia y me escribe cada 8 días: hermano, ¿puede orar por mí? Me duele la espalda. Y siempre digo, ay Señor, ayuda. Hermano, ¿puede orar por mí? Y veo que es una hermanita ya grande, adulta. Me duele mucho el codo. Tiene problemas, yo creo, hermano,
hermano, puede orar por mí, me vuelve a doler la espalda. Y sabes, no es hacerlo de mala gana. Cuando alguien te pida oración, cuando estás en el grupo y te piden, vamos a orar, hazlo en ese momento. No postergues ese momento. Yo siempre les he dicho a los grupos servidores, no posterguen el tiempo de la oración. Hazlo ahí en ese momento. Estés donde estés, Señor, Padre, te ruego por mi hermano. Y déjame decirte a ti, que muchos están orando por ti. Muchos te están sosteniendo en oración, aunque no lo creas. Y estás aquí porque Dios te está hablando, porque Dios te está sosteniendo a través de las oraciones de los santos. ¿No dan gloria a Dios? Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el que hay que entender. Eso es lo que hay que poder lograr cambiar de nuestra mente. La rudeza, la frialdad, la indiferencia, el señalamiento, el juicio. No, hay que ponernos en los zapatos de los otros. Eso es importantísimo. Ponte en los zapatos de él. Qué fácil es señalar y ay, el hermano. Ponte en los zapatos de los que están allá afuera vigilando. Cuando hacemos eso, hermanos, entendemos de alguna manera lo que está sucediendo. Una iglesia sana es un hospital espiritual, donde los fuertes ponen el hombro al débil, le sostienen en sus dolores, en sus dolorosos procesos de santificación. Y así es como Dios diseñó la santificación progresiva. Así es como Dios lo hizo, así es como Dios lo estableció. Es una santificación que va de manera progresiva y nosotros vamos avanzando. Y nosotros somos parte muchas veces de ese progreso del hermano para ayudarlo a sostener ese caminar. Porque hermanos, no es fácil. Yo muchas veces decía de una hermanita que viene desde frontera cada 8 días y está aquí presente. Y yo decía, reconozcamos su esfuerzo, su trabajo, su amor por la iglesia, su amor por venir a escuchar del Señor. Se le reconoce y la mantengo en oración porque la amo. Te lo digo delante de frente. Hermanos, eso es sostenernos. No estamos aquí para juzgarnos. Todos somos imperfectos, todos fallamos. Pero todos reaccionamos cuando tenemos el Espíritu de Dios y vamos al trono de la gracia. Amén. Quiero hacer una aclaración aquí porque después dice que seamos pacientes con todos. Dense cuenta, en el versículo que estamos 14 está terminando, sean pacientes. ¿Qué significa ser pacientes? Pues hermanos, sí, se necesita ser lento para enojarse ante las fallas, ante las recaídas, ante el ritmo lento de los demás. Apunta esto: la paciencia es el aceite divino que permite que los engranajes de la iglesia funcionen sin la fricción destructiva. Ese es la paciencia. Pero quiero hacer una aclaración contundente aquí, porque mira, tengo que abrir este paréntesis obligatorio. Y es serio. Tengo que aclararlo de esta manera, porque en la mente carnal del ser humano es experta en buscar huecos y grietas teológicas para meter la humedad de la carne y justificar su pecado, resistiéndose a querer cambiar. Porque muchos dicen, ya ves, ya lo dijo el pastor el domingo, me tienes que tener paciencia. Es mi debilidad, sigo ahí cayendo, me tienes que tener paciencia, por eso soy así. Ya lo dijo el pastor, tienes que tenerme paciencia. No te escudes en eso. La palabra de Dios no te está blindando para que vayas a tu casa y digas eso. La palabra de Dios jamás te está dando una anuencia, una licencia o un cheque en blanco para que tú hagas lo que te dé la gana bajo la excusa de, total, la iglesia y mi familia me tienen que tener paciencia. No, eso no es el cristianismo. ¿Sabes qué es eso? Es ser desvergonzado. El mismo versículo que estamos estudiando, el 14, nos dice: amonesten a los desordenados. Con eso entendemos el equilibrio. Con eso entendemos que Dios no se contradice. Con eso entendemos que Dios no da anuencia
al que quiere malinterpretar esto, porque luego me dice, es que el pastor dijo. No, no es cierto, escúchalo bien, escúchalo bien. No, la paciencia es en el amor. ¿Se entiende, hermanos? La paciencia bíblica es el carácter que la iglesia y la familia madura muestran para sostener al que está luchando por cambiar. Se ve que está luchando por cambiar, se ve en sus luchas, se ve, y no puede. Y el paso es bien sencillo. A veces es bien sencillo del cambio, pero hay algo que nos impide. Identifícalo, hermano, identifícalo. ¿Qué es lo que te impide hacer el paso para el cambio? Identifícalo, porque hermanos, al que reconoce su fragilidad, al que sabe de que está gimiendo por santidad, hermanos, la gracia es derramada, la paciencia es extendida, el amor es demostrado. Pero la paciencia nunca es complicidad con el cínico, nunca. ¿Queda claro? Así que, hermanos, entendiendo que la paciencia sana y restaura, jamás solapa el pecado. Y esto nos lleva de manera directa al versículo 15, por favor. Por eso dice el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y esto para con todos. Fíjense cómo cierra Pablo este bloque. Es un cuidado comunitario, una advertencia de seguridad perimetral para toda la iglesia. Mirad, una palabra griega que significa estén alerta, abre bien los ojos, porque el peligro de una iglesia es que pues, siempre sí o sí va a haber ociosos, sí o sí. Eso no podemos evitar. Sí o sí va a haber ociosos. Tenemos que estar alerta, tenemos que ser, híjole, muy audaces ahí, muy filosos en nuestro discernimiento, y podemos llegar y decirle, hermanito, aguas, aguas, puedes caer, puede ser herramienta útil de Satanás. Mejor que seas de bendición. ¿Qué te parece? Vamos con el pastor, vamos a decirle que quieres servir para que te incorpores al discipulado de servidores. Eso te va a ayudar en tu mente, en tu vida, en tu interior, a crecer. Y vas a empezar a avanzar. Cuando alguien te ofende en la iglesia, la carne caída busca de inmediato, ¿qué? La ley del talión. Me la hiciste. Pero ¿sabes ahora cómo es disfrazada esa espiritualidad de la ley del talión? Ahora espiritualmente, sí, no, lo perdono, no pasa nada, no pasa nada, no, yo lo perdono. Pero por dentro está, ojalá, ahorita que se equivoque, ándale, que peque, que caiga, vas a ver quién tiene la razón. El tiempo me va a dar la razón. Y ahí está, Satanás maquinando lo que según yo había dicho que estaba bien. No, hermanos, muchos así andan, o sea, en el interior esperando que el hermano caiga, que el hermano se equivoque, para que digan, ¿qué hubo? ¿No te dije? ¿Qué te dije? Yo sabía, pues, a mí Dios me habló, Dios me dio. No, error. No, Dios no se equivoca, hermanos. El amor, la paciencia. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Están aquí, iglesia? Bueno, no paguen mal por mal, dice Pablo. Esto es un eco directo de lo que Pablo escribió en Romanos 12, 17 y 19. Dice Pablo en Romanos 12, 17 y 19: no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No te vengues ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios. Y ahora quiero explicar esto, porque tú dices, no, yo no me voy a vengar, pero vas a ver cómo Dios lo va a fulminar. No, el Señor se lo va a echar. Y luego son tan osados que ya sabes, te lo mando, Señor, tú dime, ¿no? No, hermanos, no ¿qué es lo que no? ¿Cómo es no dar ira, no dejar ira, perdón, a Dios? Pues simplemente lo paso por alto. Cuando tú tienes esa manera de vivir cristianamente, has madurado.
Cuando a ti ya no te ofende el que no te saludó, el que no te dijo, son cosas bien sencillas, ¿no? Pero bueno, hay quienes sí. El que no te habló, el que o el que te dijo, el que te malinterpretó, el que te dijo algo y ya no te ofende, ¿sabes qué dices? Has madurado. Porque yo no estoy pagando mal por mal, yo estoy dejando que Dios sea el Dios justo. Y Él sí sabe a perfección. A lo mejor me lo dijo por algo para limar mi carácter, porque a lo mejor mi orgullo está muy grande, más grande que mi sombra, ¿no? Y no me doy cuenta. Pero el Señor no se equivoca, y pues por eso, porque está escrito, dice el Señor, mía es la venganza. ¿Cuánto lo creen? Yo pagaré. ¿Quién va a pagar? El Señor, hermanos. No tú ni yo. Ese es el Señor. Y muchas veces, o sea, yo sé que muchas veces por nuestra mente se equivocó el pastor. Yo no sé por qué lo pone. Pues deja que el Señor le pague al pastor su error. Pero tú ora para que el Señor lo sostenga, para que sigamos teniendo una dirección sana, una comunión de amor, una iglesia viva, una iglesia donde hay verdadera relación, donde no hay hipocresía, donde se exhorta, donde sí se amonesta, donde sí se habla la verdad, pero donde se ama principalmente. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios por su iglesia? ¿Cómo has reaccionado cuando un hermano te ha ofendido, hermano? Cuando te ha lastimado con un comentario que a lo mejor ni siquiera él se dio cuenta de que su comentario te estaba hiriendo. Y esto trasládalo al matrimonio, Permíteme así, directo. ¿Cómo reaccionas? A lo mejor no se dio cuenta ni del trato que te estaba haciendo. Lo hizo por inmadurez, por imprudencia, y él siguió su camino sin saber que te hirió. Pero tú, en lugar de amonestarlo en amor o perdonarlo en la cruz, le diste ese sentimiento a tu corazón y fuiste alimentando día tras día con capas de enojo, de rencor, de odio silencioso, y se instaló la amargura. Y dice que raíz de amargura, ¿qué? ¿Y cómo es? Contagiosa. Y empezaste. Hermanos, se lo vuelvo a decir, necesitamos pedirle a Dios que nos haga entender esto que nos está dando. No pagues mal por mal. No, Señor. El día que me ofendan de esa manera, y si yo soy sensible, porque soy sensible, soy débil de esa manera, voy a pararme con toda humildad y le voy a decir: hermano, me ofendió, pero sabes una cosa, creo que Dios me ha enseñado, me está enseñando. Y lo más fuerte de esto es que tú puedas decir: perdóname. No, ahí sí ya no, ya me voy, como muchos han ido. No, eso es lo más fuerte. Pero cuando tú escuchas las palabras en la cruz de: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué contra eso? ¿Qué ofensa contra eso? Dime. El adulterio, ¿se compara con eso? Sería lo mayor, ¿no? Me robó. Sí, se te duele la billetera. No sé. Cuando tú pones ese estándar: Padre, perdónalos, no hay nada, hermano. No tenemos excusa para no perdonar. No hay para un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Seguros? ¿Y por acá, jóvenes? ¿Hay cristianos? Así que si están experimentando hoy algo de esto, hermanos, la palabra de Dios es clara. Estamos viviendo cosas que a lo mejor todavía no he entendido del evangelio puro. Y a veces tú piensas que el evangelio es nada más para los que están apenas iniciando en el cristianismo. Pero yo te quiero decir algo: cuando tú pecas, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué piensas? ¿No recurres a la cruz? ¿No recurres al Señor?
¿No recurres a ese sacrificio? A decir, moriste por mí, Señor. Tú sabías mi condición, tú sabías mi debilidad, tú sabes mi carácter, tú sabes mi impaciencia. Y Señor, volví a caer, Padre, en esa cruz. Padre, perdóname. Es el evangelio real. Lo necesitamos siempre y en todo momento para poder vivir una vida cristiana, una iglesia saludable, para poder hacer lo que nos toca. Proverbios 24, 17 al 18 dice: cuando cayere tu enemigo, no te alegres, y cuando tropezare, no se goce tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él su ira. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te decía, no pagues mal por mal. Cuando tú veas que el que te ofendió o que el que te lastimó o al que le tienes rencor todavía y ahí sigue trabajando, ya entrégaleselo al Señor y no te alegres que él caiga, porque no vaya a ser que el Señor quite sus ojos de él. ¿Y a dónde crees que los ponga? ¿A dónde? Ay, ay, ay. Ay, nuestro Dios es tan hermoso, ¿verdad? Que no se le escapa nada. ¿Qué es lo mejor, hermanos? Perdonarnos, caminar ligeros, saludarnos, amarnos, sostenernos, ayudarnos, exhortarnos. Eso es el cuidado de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4, 31 y 32, estoy terminando. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, de la manera que está escrito, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, este versículo 15 que estamos viendo es un concepto que la iglesia en general solamente lo leemos de manera superficial. No pagues mal por mal. Necesitamos meditar y profundizar en esto. Necesitamos meditar y profundizar en esto. ¿Cómo estoy respondiendo a lo que yo considero injusto, a lo que yo considero maltrato, a lo que yo considero error, a lo que yo... ¿Cómo estoy respondiendo yo? Yo creo que, hermanos, el mandamiento es muy claro. Pon el versículo 15 para terminar, por favor, hermanos. Quiero que veas cómo dice el mandamiento. Dice: mirad que ninguno pague mal por mal. Antes, seguid siempre, ¿qué, hermanos? Lo bueno, unos para con otros y para con todos. Termino. El diseño de Dios para la iglesia es perfecto. El cuidado de esta casa no descansa únicamente sobre los hombros del cuerpo o del liderazgo pastoral, Ya entendiste que no. Si tú ves al ocioso, hermano, pídele a Dios sabiduría para que te acerques a Él. Si tú ves a alguien que está con el alma pequeñita, que está abatido, es tu momento, hermano. Ponle tus hombros, cárgalo, sosténlo. Identifica, hermanos, las necesidades que hay en la iglesia. Identifica. Es bien importante que tú y yo, como congregantes de este cuerpo, de esta iglesia, mantengamos lo que dice el versículo 13: tened paz entre todos. Tened paz entre vosotros. Esa paz se va a lograr de esta manera, hermanos, obedeciendo lo que Dios nos acaba de hablar hoy. Obedece, no salgas de aquí con la misma actitud, no salgas con el mismo espíritu, con el tiempo voy a perdonar. No, es hoy. Hebreos 3: si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y acabas de escuchar la voz de Dios. ¿Sabes a qué se refiere eso? Que acabas de escuchar su palabra. Acabas de escuchar. No endurezcas tu corazón. Corrige, cambia, rectifica. Haz lo que tienes que hacer. Sal de aquí con otra actitud, con otro espíritu. Cambia. Di: no, hay mucho más hacia adelante que hacia atrás. ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? A donde me vaya, mi corazón oscuro sigue estando oscuro.
Mejor me quiero ir con el corazón blanco, limpio, para tener la bendición de Dios. Donde sea, yo voy a estar siendo de bendición. Necesito sanar, necesito limpiar, necesito tener la paz que Dios me está diciendo que debo de tener. Pero si yo no tengo paz unos con otros, me estoy autoengañando. Hermano, sal de aquí con tu mente renovada, con el espíritu nuevo en ti, para decir: Señor, nueva criatura soy. Las cosas viejas han pasado, todo es nuevo en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos. ¿Qué tal si tomas a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu hija, a tu hermano si estás solo, y que nos haga uno? No salgas con lo mismo. Que Dios limpie lo que tiene que limpiar, que Dios haga lo que tiene que hacer, que Dios renueve lo que tiene que renovar, que Dios sane lo que tiene que sanar. Pero yo hoy de aquí, Señor, Padre, dile: Padre, quiero salir con ese corazón nuevo que tú dijiste que nos darías. No uno de roca, Señor, uno de carne, sensible a ti, a tu palabra, a lo que he oído. Ayúdame a hacer los cambios, Padre, necesarios en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. Padre, quiero ser uno con mis hermanos en esta iglesia, Señor. Quiero poner mis manos en el arado, Señor, y sumar y no restar, Señor. Al contrario, Padre, quiero ser de bendición para tu gloria, Padre. Todo lo que me has dado, Señor, lo que has depositado en mí, que sea de bendición, porque de gracia lo recibí y de gracia lo doy. En ti entrego, Padre, mis pesares. En ti entrego, Padre, mi mal carácter. En ti entrego, Señor, a lo mejor eso que traía yo contra mi hermano, contra mi hermana. Aquí, Señor, quiero dejarlo delante de ti, Padre. Algún resentimiento, algún malentendido, algo, Señor, que tú quieres sanar y limpiar. Padre, haznos uno en ti, Padre. Te damos gracias. Alabado seas por siempre, bendito Padre Celestial. Te damos un fuerte aplauso. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dilo otra vez. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos
en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a hacer algo, mis hermanos. Unidos como hermanos, unidos en el mismo espíritu, en el mismo canto. ¿Estás con tu familia? Está bien, hermano. Pero también el que no es de tu sangre es tu familia en Cristo, el Señor. Y sin que te muevas de tu lugar, pon la mano delante de tu hermano. Suelta un momento a tu familia y pon la mano adelante del que está delante de ti, hermano. Acérquense. En esa unidad, de nuestro Señor ha puesto en nosotros, así cantemos unidos en un mismo sentir, en el amor que Dios nos ha dado y nos ha dado en Él, unidos en Él. Vamos a decirle, unidos como hermanos, unidos en un canto. Dile, Señor, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Ahora cantemos y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, cántalo con tu corazón, para que el mundo crea. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Ahora levanta tus manos y cantemos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo y un solo Dios. Un solo Dios. Una familia en ti, Señor. Haznos uno en
Dile otra vez, danos